tenemos con nosotros y enseguida os los presento más en detalle a Silvia Viñas. ¿Cómo estás? Creo que la tenemos por aquí. Hola, ¿qué Hola tal? Silvia. Ahora sí. Muy bien, encantada de saludarte. También Igual. está Pablo Romero. Hola Pablo. Creo que no te escuchamos, Sí, sí. Pablo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me escucháis? Perfecto. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Y Hola. también Carola Sule. Hola Carola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Si os parece, antes de que cada uno de vosotros nos expliquéis brevemente vuestros proyectos y pasemos un poco a la discusión de hoy, a mí me gustaría hacer 4 pinceladas muy breves sobre podcasts para la gente que nos esté viendo y quizá no esté familiarizada con, como decía, esta nueva manera, ¿no?, de contar historias. Yo diría que el podcasting, como tantas otras cosas, emergió en Estados Unidos, un país que en los últimos años yo diría que ha marcado el modelo, pero bueno, luego lo discutiremos con mis compañeros porque seguro que hay muchas opiniones al respecto. Pero yo diría que el punto de partida fue Serial, una audioserie que se lanzó en el año 2014 y que contaba de forma narrativa el caso del asesinato de una joven presuntamente a manos de su expareja, ¿no? Y desde entonces la oferta y las tendencias de los podcasts se han diversificado muchísimo a otros países y a otras lenguas, hasta tal punto que, por ejemplo, este año, 2020, los premios de periodismo Pulitzer, que yo diría que son los más prestigiosos de todo el mundo, han añadido ya la categoría de podcasting, que se llevó por primera vez This is American Life, que es un gran podcast que se hace en Estados Unidos. También Spotify, aparte de la música, se ha abierto a las podcasts y además pues, ha lanzado categoría también de podcast en sus Spotify Awards. Y vemos también cómo los desarrollos tecnológicos acompañan, ¿no?, a este boom del podcast, porque los podemos escuchar con nuestros móviles, altavoces inteligentes. Cada vez estamos viendo también cómo se introduce el audio en 3 dimensiones, un montón de tecnologías que lo que hacen es dar todavía más fuerza al podcasting. Yo diría, antes de terminar, que el podcasting en español pasa ahora por un buen momento y prueba de esto es la gente que hoy nos acompaña y que además el español tiene un mercado muy amplio, no solo España, sino todos los países latinoamericanos con los que compartimos lengua, pues estaríamos hablando de 500 millones de personas, oyentes potenciales en todo el mundo. Es decir, que imaginaos. Si os parece bien, daré primero paso a Silvia Viñas. Ella es productora ejecutiva y presentadora junto a Elías Erbudasov de El Hilo, que es el nuevo podcast de Radio Ambulante Estudios que ha lanzado este año, y lo que nos ayuda es a entender noticias más allá de los titulares que vemos en América Latina y en el resto del mundo. Impresionante. Cuéntanos, ¿por qué Radio Ambulante Estudios se lanza hace unos meses a sacar este nuevo podcast? Sí, bueno, la idea de hacer un podcast más con episodios más breves, más noticiosos, es una idea que teníamos ya hace varios años. En Radio Ambulante hacemos estas crónicas largas, trabajadas con mucho cuidado durante muchos meses, que son muy ricas en historia, en personajes, como una crónica escrita, ¿no? Pero hace 3 años que fue el terremoto en México, se nos ocurrió en un momento de locura hacer un episodio en solo unos días, que era algo que jamás habíamos hecho, muy, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero teníamos a nuestro diseñador de sonido en México y pensamos, ¿no?, que él pueda grabar algunas cosas y sea como nuestro reportero allí. Y todo el equipo se puso a trabajar en este episodio que hicimos en pocos días y sacamos justo después del terremoto. Y a mí me encantó, o sea, hacer ese episodio, el proceso de hacerlo, que fue tan diferente, trabajar en equipo,
y como la adrenalina de estar respondiendo a algo, pero hacerlo de una forma narrativa, no simplemente abrir el micrófono y hablar de lo que estaba pasando, pero encontrar una historia, encontrar personajes, encontrarle un arco, encontrar muchas voces. Eso fue como, ok, podríamos hacer esto más, ¿no? Pero aún éramos un equipo más pequeño, no teníamos como la gente para hacer algo así. Y bueno, pasaron los años y esta idea siguió. Carolina Guerrero y Daniel Alarcón hablaron con Eliezer Udasov, que en ese tiempo estaba en el New York Times en español. Ya habían salido podcasts como The Daily, Today Explained, que son estos podcasts que cuentan las noticias de una forma más profunda, y todos pensábamos, debería haber algo así en español, y nosotros queríamos hacerlo. Entonces estuvimos desarrollándolo por, bueno, todo el año pasado, básicamente. El New York Times en español cerró, pero queríamos seguir nosotros y hacerlo por nuestra cuenta. Ya teníamos un equipo, ya habíamos hecho episodios piloto, estábamos listos, ¿no? Entonces, después de unos meses de como desarrollar todo el lado de producto del podcast, no solo lo editorial, lanzamos en marzo independiente, y hasta ahora hemos hecho, creo que estamos en el episodio 27 o 28 cada semana desde finales de marzo. Así que sí, eso es el hilo, y esperamos seguir por muchos viernes más, todos los viernes en la mañana. Mira, Silvia, creo que ahora sí que podemos escuchar este Bien. fragmento del hilo. Ahora vamos a probar. Cada viernes en El Hilo hablamos con periodistas, expertos y los protagonistas de las noticias para ayudarte a entender qué está pasando en América Latina. Bolsonaro tiene una mentalidad de cerco, está todo el tiempo preocupado con enemigos internos. Yo decía, esta no es la escuela que nosotros les brindamos a los niños hasta el 13 de marzo. Esto no es un debate sobre los responsables, porque los responsables siempre han estado en boca de todos, sino también sobre las víctimas. Escucha El Hilo cada viernes en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Además, habéis hecho un currazo ahora durante la pandemia, porque muchos episodios han ido sobre el coronavirus, ¿no? El impacto del coronavirus en diferentes sociedades latinoamericanas. Es que es inevitable. No queremos fatigar a los oyentes con el coronavirus, que creo que es algo que todos están pensando, todos los que están trabajando en medios ahora están pensando, pero a la vez ha pegado tan fuerte en Latinoamérica que no lo podemos ignorar, y hay tanto para cubrir sobre el coronavirus, para profundizar sobre el coronavirus, e incluso los temas que tocamos que no tienen que ver con el coronavirus en la superficie igual lo toca, porque estamos en una pandemia, es inevitable. Si hablamos de elecciones, tenemos que hablar de cómo la pandemia, aunque sea en unos minutos, cómo la pandemia está afectando esas elecciones, ¿no? Entonces sí, es curioso porque nosotros habíamos hecho un episodio piloto en enero, finales de enero o principios de febrero, sobre el coronavirus, y todavía no se estaba hablando tanto del coronavirus en ese momento, y dijimos, ay, qué pena que no estábamos listos aún para salir, porque hubiese sido genial como ser de los primeros en tener algo así en audio sobre el coronavirus, explicando qué era este virus nuevo, que todavía no era una pandemia, ¿no? Pero bueno, tuvimos que arrancar con eso. Arrancamos a finales de marzo, entonces era como el tema que teníamos que cubrir. Pues qué visión, porque muchos países en febrero no le daban la importancia que tenía el problema. También dejarme añadir solamente que, aparte del Hilo, Silvia Viñas empezó en Radio Ambulante como productora y editora en el año 2013, un podcast que también os recomendamos mucho. Es algo diferente, ¿no? Son historias más largas, más narrativas, y a mí me gusta mucho como lo definís vosotros mismos, ¿no? La estética de la buena crónica de prensa escrita a la radio. Yo creo que es un buen resumen de lo que es Radio Ambulante, que tiene episodios maravillosos.
Si os parece, pasamos ahora a Pablo Romero. Ahora estás trabajando como redactor de Cibersociedad y Defensa en Público, Sí. pero a lo largo de tu carrera, bueno, has estado en la redacción digital del Mundo, donde te hiciste cargo de la sección Navegante, en la que cubríais las consecuencias sociales de los avances tecnológicos y su repercusión. Y también estuviste en los inicios de El Español, donde dirigiste la sección de prodigios, ciencia y tecnología. Eso es. Pero te hemos invitado por otra cosa, que es por tu podcast Las 3 muertes de mi padre, donde cuentas en primera persona con una sensibilidad espectacular la muerte de tu padre en un atentado de ETA el año 1993. Y déjame que avance, que es muy curioso tu caso, porque inicialmente tú no habías pensado este material como un podcast, formaba parte de tus investigaciones periodísticas publicadas en El Mundo y en El Español, y al final le diste esta forma de podcast que yo creo que también podemos escuchar un poquito cómo suena, y ahora tú nos acabas de hablar sobre él. De acuerdo, gracias. El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Wanda presenta Las 3 muertes de mi padre. Una investigación de Pablo Romero. Un podcast que se publicó en esta plataforma de podcast en español, Cuonda, y que además te dio la alegría de un premio Ondas en el año 2018 por el mejor podcast. Cuéntanos tú mismo, Pablo, cómo fue esa experiencia de sumergirte en el podcasting. Bueno, lo primero de todo, permitidme que eche un recuerdito a Pepe Cervera, que le echo muchísimo de menos. Era un asiduo a este congreso y creo que fue uno de los pocos mentores que he tenido en mi vida. Yo siempre me quejo de lo mismo, que yo no he tenido mentores. Y yo hubo una época que incluso jefe de Pepe y me daba lecciones a mí en el Navegante. Dicho lo cual, y espero que nos esté viendo hasta ahora, porque es la primera vez que yo he cubierto muchas veces este congreso, pues es la primera vez que participo como ponente. O sea que gracias también a 5 Dobles. A ver, esto no es fruto de una investigación periodística, y lo he dicho muchas veces. Esto es fruto de una investigación judicial. Por eso no tenía previsto hacer un podcast ni tenía previsto cubrir nada. De hecho, yo trabajé 15 años en el diario El Mundo, nadie sabía que mi padre había sido asesinado por ETA, como casi toda la gente que conozco y que ha sufrido esta lacra, ¿no? Porque te da vergüenza o te da cosa, ¿no? Te tapas, ¿no? Dices, no, yo no soy víctima, ¿no? Y de hecho había compañeros en El Mundo que habían sufrido lo mismo que yo y que nadie lo sabía tampoco, hasta que yo publiqué la primera parte de mi investigación, que fue simplemente parar la prescripción. Luego, después, bueno, fui parte del equipo fundacional del Español, 2 años intensísimos que me lo pasé bomba y se trabajaba muchísimo, y en ese momento yo estaba con 2 trabajos. O sea, el que me pagaban, que era estar ahí en ciencia y tecnología, como jefe primum inter pares además, porque yo el jefe no valgo prácticamente para nada, con Antonio Villarreal, que ha estado antes hablando y que lo adoro. Y yo mientras, claro, yo trabajaba en la investigación judicial, yo era parte del proceso. Entonces publiqué en el Español, pero simplemente porque necesitaba más pistas. O sea, fue algo un poco manipulador, pero por otro lado, dentro de la ley, dentro de los márgenes de la ley, y además viendo que nadie tenía mucho interés en destapar este tipo de casos antiguos, ¿no? de ETA. Y además tuve suerte porque como era periodista pero no publicaba, pues tuve acceso a fuentes muy buenas. Fuentes de que si yo hubiera sido un periodista de investigación renombrado o si hubiese estado en un equipo de investigación en El Mundo o en El Español, jamás hubiera accedido a esas fuentes, jamás. O sea que lo hice por mi cuenta y riesgo, ¿no? Y luego me quedé en paro y en ese momento también supuso un cierre también. Coincidió todo, ¿no? Coincidió con que yo vi que procesalmente no podía avanzar más, es decir, había puesto todos los indicios encima de la mesa,
para que decidieran jueces y fiscales. O sea, yo no podía hacer nada más. Yo era acusación particular, actuaba como investigador privado, a veces como periodista, a veces como... O sea, fue un poco desquiciante. Entonces yo puse todo lo que había descubierto encima de la mesa y lo dejé ahí, es decir, encima de la mesa de la Audiencia Nacional, a ver pues qué pensaban, ¿no? Eran unos indicios además bastante fuertes, importantes, respaldados con testimonios y con pruebas. Descubrí que se habían destruido muchísimas pruebas, descubrí que el fondo documental que hay en España sobre ETA, que es lo que ha condicionado todo en este país en los últimos 40 años, estaba en un estado lamentable o directamente había desaparecido, se lo habían comido las ratas o en una inundación. Y eso, ahí es cuando pensé en publicar, digamos, el resultado de todo aquello, porque ya no estaba atado al secreto de sumario, ¿no? O sea, ya no me sentía, yo había dado un paso al lado, ¿no? Dije, bueno, ya lo he planteado todo aquí y ahora lo que quiero contar es qué es lo que ha pasado estos últimos 5 años. Y esos últimos 5 años, lo que yo os puse no es una lucha contra ETA, ni es la averiguación de quién mató a mi padre. Pues yo ya lo sabía. De hecho, lo cuento un poco de pasada, ¿no? O sea, me da igual al final quién matará a mi padre o quién no en nombres. De hecho, entrevisté a uno de los principales sospechosos de que diera el botón de la bomba, ¿no? La historia que brotó de ahí era la tercera muerte de mi padre, que es la desidia y el desinterés absoluto que existe en todos los estamentos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y por otro lado, darme cuenta de qué paradójico es que ETA sigue, igual que el franquismo, igual que un montón de cosas antiguas, sigue siendo un arma arrojadiza política, pero realmente no se hace nada con eso. Nadie hace nada. O sea, hace poco se publicó que iban a establecer una fiscalía para reabrir casos, pero si hay un fiscal que está nombrado a raíz de mi podcast, además, para reabrir casos, no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, todos son declaraciones políticas, buenas intenciones, pero cuando hay alguien que dice voy a hacer el trabajo que vosotros no habéis hecho, que es, en mi caso hice yo el trabajo que la policía no había hecho y que el juez tampoco había hecho, cuando se lo pones encima de la mesa, deciden que no vale, que todo esto me dio amenazas, etc. Entonces, cuando yo lo conté, pues fue un poco el cierre, ¿no? De esta historia tan oscura. Decir, mira, yo ya sé quién fue, he presentado indicios por todos los medios, los he presentado en la Audiencia Nacional, que es donde tiene que ser, y dado la oportunidad a esta gente, a los asesinos o los presuntos asesinos, para que se defiendan en sede judicial. Y no pudo pasar aquello porque el propio juez decidió que no era suficiente lo que yo había hecho. En fin, pues ahí está el podcast, ahí están las evidencias, vamos, los indicios que había yo planteado encima de la mesa. Y es más, como no me invento nada, están recogidas en un sumario. Es decir, que mi principal preocupación, sobre todo, una vez que ya descubrí quiénes habían podido ser, etcétera, era que llevándolo a la audiencia, al juzgado central, reabriendo el sumario, que el sumario se ampliase en unos cuantos tomos con todos los indicios que yo había aportado, eran indicios que no se iban a volver a perder. Y eso es lo que más me interesaba a mí. Que la historia de mi padre y de los otros 6 asesinados, y otros más durante ese año, que fue un año bastante negro de ETA, esa campaña, no desaparecieran. Porque estaban desapareciendo. Los testigos se mueren. Estamos hablando de hace 27 años ya. Los testigos principales se mueren, los legajos se deshacen. Entonces yo ya tengo la certeza de que por mi trabajo, más allá del podcast, existe un sumario, que es el 1793, que está guardado en una estantería y que no se puede tocar y que quien quiera consultarlo lo puede consultar y ver que efectivamente todo está respaldado por una investigación absolutamente demencial, ¿no? O sea, de bajarme a las cloacas de las cloacas del poder. Y bueno, pues esa es la historia. Sí, sí, totalmente. Lo recomendamos mucho. ¿Cuántos capítulos tiene? Ahora no recuerdo, son 4, 5. Son 5. Hice un Netflix ahí, o sea, quise hacer 5 capítulos de 20 minutos cada uno. No quería, entre 17 y 21 minutos. No quería aburrir, quería ser muy conciso, pero también necesitaba que se contara una historia. Y de hecho la historia arranca con mi madre y termina con mi madre. Sí. O sea, yo necesitaba desaparecer de aquello
y dije, bueno, ¿quién es la más afectada, ¿no? de toda esta historia cuando hablo de mi padre, ¿no? Y es ella. Y por eso yo creo que es un trabajo redondo. Yo me sentí muy orgulloso porque además es un trabajo que hice en paro. Es un trabajo que me ocupó 6 meses de escritura de guión. Hay 7 guiones distintos. Solamente la escritura del guión, porque la investigación ya estaba hecha. O sea, eran 5 años de investigación y poner encima de la mesa 5 años de investigación, ¿no? Y hacer un podcast que en total son, pues eso, 5 capítulos de 20 minutos. Bueno, pues yo creo que estoy orgulloso, yo creo que lo hice bien. Y bueno, pues también soy un intruso en este mundo, ¿eh? O sea, tengo que decir que así como Silvia o Carola son unas máquinas, yo tuve que estudiar muchísimo antes de ponerme a hacer esto porque no tenía ni idea. Pues oye, se te da muy bien, ¿eh? Ya, o sea, algo hecho mal en los últimos 23 años. Pero sí es verdad que tuve además muchas ayudas y sobre todo tuve ayudas de libros, ¿no? O sea, de gente que sabe más que yo que escribió libros. Muy bien. Dejarme también presentaros la última ponente de hoy, es Carola Soler. Ella actualmente forma parte del equipo de Salvados y también es profesora de podcasting en la Universidad Autónoma de Barcelona y es una de las organizadoras de los eventos Chicas Poderosas en España y cofundadora de Verificat, que es la primera plataforma de fact-checking en Cataluña. Pero bueno, a lo largo de su carrera pues ha sido corresponsal en México, en Venezuela, en Brasil, para France Press y para la agencia EFE. Y además con Silvia tiene relación porque ha producido algún episodio para Radio Ambulante que también recomendamos. La hemos invitado por su podcast Volver, 5 historias sobre la crisis catalana que publicó pues ahora, hará justo un año, yo creo más o menos, Podium Podcast del grupo Prisa. Carola es catalana, pero como os decía, ¿no? Ha sido corresponsal en diversos países latinoamericanos, ha estado una década fuera de casa y claro, ha seguido el proceso desde fuera, ¿no? Siguió todo el proceso desde fuera y cuando volvió a finales del 18, pues ahora nos lo contarás tú mejor, supongo que te surgieron muchas preguntas y decidiste tirar adelante esta audioserie de 5 entrevistas a personas anónimas de perfiles distintos, hay independentistas, no independentistas y todos los matices que puede haber en este debate, ¿no? Tú decías, entender el conflicto catalán desde su gente. Vamos a escuchar cómo sonaba Volver. ¿Qué ha pasado en Cataluña estos años? Este podcast quiere explicar esto, el mayor conflicto político que ha vivido España en los últimos tiempos, pero sobre todo cómo lo ha vivido la gente. Es una invitación a que me acompañen en un viaje a través de distintas voces, voces que les cuestionen, que les hagan pensar, reflexionar y quién sabe si entender a quien en un principio nunca escucharían. Porque de eso se trata, ¿verdad? De que nos escuchemos. Carola, si te parece, preséntanos tú misma este podcast, que por cierto, has hecho otro en estos tiempos que hemos estado pendientes de hacer el congreso de forma virtual. Este verano en Cataluña Radio has hecho un homenaje a las víctimas del coronavirus con tu audioserie Presents, que está en catalán, pero para quien entienda la lengua también lo recomendamos porque es muy interesante. Pero háblanos de Volver, de estas 5 historias sobre la crisis catalana. Pues Volver, o sea, me encanta además que esté Silvia, que esté de alguna forma Radio Ambulante como sobrevolando un poco esta charla, porque para mí fue, bueno, una escuela, ¿no? O sea, yo fui durante 10 años corresponsal en América Latina y me encantaba escuchar Radio Ambulante, o sea, era súper fan, hasta que un día dije, bueno, me voy a lanzar y voy a tratar de hacer un pitch, ¿no? De proponerles historias y a ver qué tal. Entonces, de esa experiencia, de ese gusto, ¿no? Como oyente, luego como productora de algunos episodios de podcast, pues nada, estaba yo ya regresando en el avión de Río de Janeiro a Barcelona después de 10 años fuera, siendo corresponsal. En ese avión os podéis imaginar a moco tendido, que fue, no sé, súper loco este viaje de vuelta, ¿no? Y iba pensando, como somos los periodistas a veces, que somos un poco obsesivos, ¿no?
con, ostras, ¿y ahora qué cuento? ¿No? Yo estaba acostumbrada a contar de algún modo crisis ajenas, ¿no? Pues de Venezuela cuando estaba Hugo Chávez, estaba en México con todo el narcotráfico, la crisis migratoria, en Brasil, que yo me fui justo cuando entró Bolsonaro, y de repente me estaba volviendo a Barcelona y realmente, como tú decías, yo había vivido el proceso independentista, que ha sido un cambio brutal. O sea, la Cataluña que yo dejé hace ya 12 años, pero en ese momento 10, no tenía nada que ver con a la que yo volvía, ¿no? Y de algún modo yo decía, jolín, tengo muchísimas dudas. Mucha gente también cuando estaba fuera me preguntaban, ¿no? ¿Qué está pasando en Cataluña? Entonces, no sé, en ese avión de vuelta a Barcelona decía, ostras, la verdad es que me gustaría poder explicar y entender mejor pues, qué ha sido esto del proceso y sobre todo cómo lo ha vivido la gente, ¿no? Porque vivimos como ahora con el coronavirus nos olvidamos un poco, pero antes del coronavirus en España era como ¿de qué hablábamos? Pues hablábamos en gran parte del proceso y nada, que pensé de algún modo que quizá el podcast era la mejor forma de contarlo, ¿no? Porque en una cosa que parece tan sencilla, que es escucharnos, ¿no? Parece muy difícil en tiempos polarizados. Entonces, para mí, el podcast pues daba totalmente esa voz y esa posibilidad de escuchar distintas historias para contarnos al final una historia más macro, ¿no? Que es, bueno, pues todo el proceso independentista en Cataluña. Y solamente por si hay gente que nos escucha que de repente dice, ostras, a mí me gustaría hacer un podcast, como decía Pablo, ¿no? No sé, al final el podcast también es un poco nuevo y todos, no sé si somos intrusos o de algún modo se empiezan, ¿no? Entonces, lo que sí os quería contar es que, bueno, yo ya había hecho pues, algunas cosas con Radio Ambulante, pero que es muy importante a veces cuando tenemos proyectos hablarlos con otras personas. Yo me encontré en Madrid con María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la directora de Podium Podcast, y le conté esta historia que yo tenía en mente, ¿no? de explicar el proceso a través de 5 miradas, 5 personas, 5 historias, pero le conté de pasada, ¿no? De, bueno, por cierto, estoy pensando en eso, pero me daba como un poco de vergüenza, no sé. Y ella fue como, pues me encanta, o sea, hagámoslo. Entonces, creo que es bueno como creer a veces uno mismo en los proyectos de uno y también compartirlos, porque para mí, por ejemplo, María Jesús fue la que me dio ese empujón que me hacía falta, ¿no? para que se materializase el podcast. Y menos mal, porque es buenísimo. Es uno de los mejores podcasts de este año, lo puedo decir así, de claro. ¿Eh? Muy, muy interesante también y muy recomendable. Bueno, antes de pasar al debate, me toca a mí hacer un poco de autobombo porque también soy parte contratante en este debate y yo estoy aquí como codirectora de los podcasts de revista 5W, que es un medio de comunicación independiente de crónica y fotografía internacional, que justo este año hemos recibido el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de medio de comunicación destacado de Iberoamérica y nos ha hecho mucha ilusión. No pudimos recogerlo porque ya justo había estallado la pandemia, pero bueno, estamos de enhorabuena. Yo creo que también podemos ver un pequeño vídeo en este caso porque acabamos de cumplir justo ahora 5 años. Yo creo que podemos verlo muy brevemente. ¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. Revistas. libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. El racismo. La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. Las socias. Las socias. Bueno, estos 5W lo que hacemos es cada semana publicamos una crónica en la página web. Cada año también editamos una revista en papel y la colección anual de diálogos de la revista Voces, que justo esta semana ha salido el nuevo número,
que es una conversación entre el director de la revista, Agus Morales, y el cronista y periodista argentino Martín Caparrós. Y como veis, pues, bueno, la mayoría de nuestros ingresos, más del 85%, provienen de los socios, a quienes les agradecemos mucho sus donaciones, como Silvia, ¿no? Radioambulante también pedís, los deambulantes, ¿no? Los llamáis, recibí el otro día vuestro correo, la gente que os apoya, que es muy importante para tirar adelante proyectos así. Y en nuestro caso, pues desde 2016 decidimos empezar con un podcast mensual monográfico sobre un problema o un país en concreto, y hemos abordado pues cuestiones como los movimientos de población, los feminismos, antirracismos. Ahora estamos preparando el primero de esta temporada, que sale este domingo, sobre todo lo que está ocurriendo en Bielorrusia. Por lo tanto, pues también estamos ahí en el podcasting, pues ofreciendo nuestro producto sonoro junto al resto de compañeros que hoy me acompañan. Y hay muchas preguntas de la gente que estaba preguntando muchas cosas, pero antes haré yo las mías muy rápido. No sé si tiene sentido preguntaros, porque esto muchas veces se discute, ¿no? ¿Qué es y qué no es el podcast? ¿Es lo mismo que la radio? ¿Creéis que hay diferencias entre una cosa y la otra? ¿Quién se anima? Chicas. Bueno, yo me animo. Venga, Carola. Es que es como la eterna discusión, ¿no? Porque estrictamente podrían ser como audios descargables, ¿no? Que estén disponibles en redes RSS, pero no sé si eso es lo que define un podcast en sí. Yo personalmente pienso que no, ¿no? A veces hay, entre comillas, podcasts, ¿no? Que al final son muy parecidos o son radio convencional simplemente volcada allí, ¿no? Yo diría que los podcasts, o personalmente los que a mí me interesan más, por ejemplo, los podcasts narrativos de no ficción, tienen como un trabajo distinto, o sea, son primos hermanos, o sea, al final bebe de la radio, porque es muy raro, creo yo, que si te gustan los podcasts no también te guste la radio, pero creo que hay un trabajo mayor de preproducción y postproducción. O sea, de algún modo hay una edición, en general, hay distintos tipos de podcast, pero en los narrativos de no ficción por lo menos no consiste tanto en sentar personas alrededor de una mesa, darle al rec y charlar, sino que tiene como una planificación mucho mayor, ¿no? De tanto a la hora de plantear la historia como luego cuando haces de eso un guión, la construyes. Y creo que si tuviera que decir también como un par de diferencias más, sería quizá, bueno, que quizá la radio habla a la audiencia, ¿no? Que es una cosa más impersonal, ¿no? Y que tú la pones de fondo, que es como un acompañamiento. Y creo que el podcast al final lo que hace es hablar al oído a una persona, ¿no? Que es una cosa, creo que es el poder al final del podcast, ¿no? Esta cosa intimista que quizá la radio no busca. Entonces, no sé. Y de hecho, por lanzarme, he lanzado algunas ideas. Sí, no, son ideas, es perfecto. Yo solamente quiero añadir una cosa, que es que creo que el podcast, en este caso que estamos hablando de narrativo no ficción, se asemeja muchísimo a las series de televisión, en el sentido de que exigen que tenga una estructura muy precisa. Exige que tenga una estructura con unos tiempos determinados, con unas tramas, con unas subtramas, es decir, exige una historia. Tienes que contar una historia. Y tienes que contar una historia, además, que tiene que funcionar de tal manera que, si lo divides por capítulos, tiene que enganchar. Y muchas veces, pero sin estridencias, por otro lado, porque estás contando una no ficción, es decir, no te puedes inventar las cosas, tienes que ceñirte a lo que tienes, ¿no? Entonces, manejar eso como una historia requiere un trabajo de guión exhaustivo y agotador. Yo no sé si Silvia tiene que añadir algo más, pero esa es mi aportación. Sí, no, de acuerdo. O sea, yo los primeros podcasts que me acuerdo escuchar en realidad era la versión podcast del programa, ¿no? Y de hecho This American Life, que es como el referente de la radio narrativa, que se hablaba de radio narrativa, no se hablaba de podcast narrativo. Es un programa de radio que estuvo en la radio muchísimos años y después se empezó a poner en podcast, y de hecho
a veces dicen como en esta versión se dicen malas palabras, y en nuestra página web tenemos una versión que es para la radio, en que le han puesto beep, ¿no? Pero creo que es diferente hacer algo pensado en que solo va a ser un podcast, ¿no? Porque como decía Pablo, como decía Carola, lo piensas diferente, tienes la libertad de que no tienes un reloj de la radio, no tienes que pensar, ay, esto solo puede ser 24 minutos, no, puede ser lo largo, lo corto que quieras. Y también creo que lo que aporta el podcast versus la radio es también oír nuevas voces, porque en la radio, en todos lados pasa, que tenemos como estos periodistas que yo personalmente admiro muchísimo, pero los escuchamos año tras año, y quizás no hay tantas oportunidades para jóvenes, para voces más diversas, que el podcast sí, en el podcast sí hay, ¿no? Porque es mucho más amplio, se pueden hacer más cosas, más programas, la oferta es mucho más grande, entonces significa más voces, más temas, más diversidad. Mira, tenemos muchas preguntas y enlazan súper bien con todo lo que estáis diciendo, ¿no? Carola, por ejemplo, al inicio que decía, una diferencia que le veo es que requiere mucha más preproducción y postproducción. Y David Melero pregunta si vosotros creéis que precisamente esa postproducción del podcast le quita la magia de la radio en directo, o si el concepto es distinto, si la radio en directo es de consumo inmediato y en cambio el podcast es algo más permanente. O sea, yo diría, yo diría que no. O sea, en principio no. ¿Por qué? Porque postproducir muchas veces, que es por ejemplo lo que hice yo en mi podcast, realmente lo que estás aportando son retoques y mejoras a algo que tú ya has hecho. Muchas veces la radio también se basa en guión, por muy en directo que sea, y ellos postproducen en vivo, pero también postproducen. Voces que entran flojas se les da más ganancia. O sea, es casi lo mismo. Lo que pasa es que en este caso puedes pararte a pensar y decir, ¿cómo lo quiero contar? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, que un estéreo sea una radio envolvente, un audio envolvente? ¿Cómo puedo enfatizar a que estoy hablándote a ti al oído? Y yo creo que eso, la postproducción, sí que puede tener más oportunidad de que estar más cuidada, pero que nadie se lleve a engaño. O sea, un directo, una radio, tiene muchísima producción y lo que se va a postproducción se hace casi en vivo y o sea, hay gente que es genio haciendo eso. O sea, escuchamos una radio cuidada, las que son cuidadas, precisamente porque tienen esos técnicos, ¿no? O sea que yo no lo encuentro tanta diferencia ahí, por lo menos yo. Y yo creo que en el podcast se puede incluir, o sea, uno está grabando una entrevista y tiene una interacción muy buena con el entrevistado y puedes poner eso en el podcast. O sea, tú puedes elegir si dejar eso o no. Entonces te da de nuevo esa libertad en esa postproducción, en esa edición. No significa que eso ya no existe en el podcast, sino que tú en realidad puedes pensar, ¿vale la pena dejar eso? ¿En realidad fue tan bueno como pensé que fue? ¿No? Y ahí de nuevo entra lo que decía Carola, trabajar con otras personas que lo escuchen, que te den ese feedback para que no pienses esto es maravilloso y en realidad no lo es tanto, o ¿no? ¿Carola? Sí, no, yo estaba pensando que de algún modo, o sea, yo creo que el podcast sobre todo tiene que ser natural, ¿no? Si no, o sea, si no es una persona que te cuenta una historia y suena natural, deja de ser quizá interesante. Y pensaba un poco, creo recordar, si no recuerdo mal, que era Eric Nuzum, que es un podcaster en Estados Unidos, que hablaba de que hay como podcast de gente, entre comillas, que habla y gente que cuenta historias. Y quizá el podcast, ahora quizás suene un poco pretencioso, pero tiene un poco un funcionamiento parecido a la literatura, ¿no? Donde tú tienes que pensar, pues, una introducción, porque luego, como decía Silvia o Pablo, ¿no? El arco narrativo, ¿por qué terminas por aquí y no por otro lado? Entonces,
Es simplemente, yo creo que no son incompatibles una cosa con otra. Yo me levanto en las mañanas y me encanta escuchar la radio, pero hay momentos en que me apetece como escuchar una cosa como más, menos quizá charlada, más trabajada, y escuchar podcast, ¿no? Sí, Creo que no no, son incompatibles. lo que decíamos antes, es decir, si te pillas, aparte hay un elemento transmedia también en los podcasts. El podcast te permite, por ejemplo, esto que nosotros hicimos en las tres voces de mi padre, volcar el guión. Que al principio era como, bueno, vamos a volcar el guión porque así posicionamos mejor en Google. Pero la verdadera razón es que das a conocer a una audiencia cómo se escribe un guión y qué estructura tiene. Y que esto no sale de la nada. O sea, es decir, que estos son versiones y versiones y reescribir hasta que de repente das con la clave y sobre todo en una estructura bastante compleja, ¿no? En el cual tienes que tener unas subtramas que se vayan repitiendo en cada capítulo. Yo soy un loco de la estructura, por ejemplo. Yo, a diferencia de lo que decía Silvia, yo sabía que el podcast tenía que tener una duración muy determinada, que no podía llegar más allá de 20 minutos. Porque es verdad, además, como que ahora o hay podcasts que duran capítulos de 20 minutos o de 1 hora y cuarto. Ahora se está bajando un poco a 1 hora, pero no hay nada escrito y sin embargo estamos escribiendo porque venimos de una educación audiovisual en el que las series, los programas de radio, todo lo que nos hemos mamado funciona así. Y vamos, Robert McKee, por ejemplo, en su libro lo dice muy claro, está todo inventado. Y es verdad que tú lees los guiones y estamos condicionados por lo que hemos escuchado y por lo que el público ha escuchado. Con lo cual, ese condicionamiento que es subjetivo se está viendo que es real, ¿no? O sea, porque hay capítulos de 20 minutos y capítulos de 1 hora que funcionan y luego hay infinidad de otros capítulos que tienen una duración un poco más disparatada, que puede que funcione o puede que no. No lo sé. Habría que hacer ese estudio, pero yo estoy convencido por lo que yo he escuchado que lo que funciona es eso. Y porque cada uno de los podcasts además se escucha en cada momento del día. O sea, hay gente que lo escucha al ir al trabajo, con lo cual 20 minutos es cojonudo. Hay otra gente que lo escucha por la noche, con lo cual más de 1 hora, pues fenomenal, porque te quedas dormido. No lo sé. Ahora vamos con la duración, porque hay gente que está ya preguntando por la duración, pero déjame añadir que Radio Ambulante también cuelga los guiones en su página web y además lo estáis utilizando como una herramienta para enseñar español a aquellos que estén aprendiendo el idioma, que yo creo que, ¿no?, es como un producto colateral, no sé cómo llamarlo, que es muy interesante. Sí, porque muchos de nuestros oyentes están en Estados Unidos y muchos son personas que el español es su segunda lengua. Y de hecho, cuando empezamos el hilo, los primeros episodios no teníamos la transcripción porque estábamos como tan a la corrida y tratando de sacar un episodio semanal. Pero fue de las primeras cosas que nos pidieron los oyentes. Querían la transcripción, querían poder escuchar y seguirla, entonces dijimos, bueno, ok, vamos a integrarlo al flujo de trabajo porque es algo que le agrega mucho valor al oyente. Vale, vamos a hablar de la duración de los capítulos, porque ahora Pablo ya decía 20 minutos, los hay de 1 hora y la gente, más de un participante al congreso está preguntando que cuál es el tiempo óptimo de un capítulo podcast y relacionado con el tiempo. No sé si tenéis datos de cuando verificáis estadísticas de vuestros podcasts, en qué minuto la gente se desengancha. ¿Puedo decir una cosa? Esto lo puede corroborar, me imagino que cualquiera de los socios de Conda, pero algo de lo que yo estoy orgulloso, y lo digo así como me pongo un poco rojo, pero en mi caso es una mesa. O sea, se escucha de principio a fin cada uno de los capítulos. Por primera vez eso pasaba en la productora, por lo menos en las mediciones que hacían en todas las plataformas, veías que efectivamente hacía una mesa. No era el camello ese de que la gente desengancha al principio y luego hay una bajona de gente y luego hay gente que aguanta hasta el final, ¿no? Y para mí eso es un orgullo brutal, pero era algo que yo intuía, no sabía. Entonces, por eso quiero decir que en mi caso es distinto porque fueron capítulos de 20 minutos pensando que iba a ser una medida estándar, como lo son las miniseries británicas, por ejemplo, que triunfan tanto y que son tan buenas, de 5 capítulos, que no son muy largas y que cuentan un montón de información.
Y en este caso digo la tecla, pero no creo que funcione para todos los podcasts, también lo digo, ¿eh? Yo creo que es muy relativo, ¿no? O sea, al final yo creo que lo que tiene de distintivo un podcast es que tú eliges escuchar ese podcast. Entonces, si no te interesa, lo vas a dejar de escuchar, así ya nunca más vas a volver a ese podcast. Si te interesa, pasa lo que dice Pablo, ¿no? Que los escuchas de pe a pa, quizá en distintos momentos. No sé, yo estoy pensando que me gustan podcasts desde súper breves, que pueden ser de 10 minutos, y estaba pensando en un podcast de Panamá que se llama Indomables, que recién ahora los eligieron en el Google y en el PRX Pod Creator, que tienen una cosa que se llama minisodios de amor, que son como 10 minutitos y son maravillosos. Pienso, no sé, en pues hay incluso de 4, ¿eh? Hay de 4 minutos. Es que yo creo que en no inglés. hay una... No sé, Fantástico, sí, cuesta mucho, por lo menos a mí me cuesta mucho pensar cuál es la cosa óptima. Yo personalmente, más de una hora de entrada digo, uff, qué pereza. O sea, como que una hora sería mi límite personal, pero personal. Por falta de tiempo. Bueno, pero por ejemplo, he escuchado, y me encantan de hecho, podcasts como que tienen episodios de casi, no sé, 50 minutos, y estoy pensando, por ejemplo, Wind of Change, ¿no? Sí, que salió no hace mucho, y son episodios súper largos que es que además no quieres que se acaben, ¿no? Quiero decir, es muy relativo. Yo en Volver los hice en torno a media hora, porque luego también todos tenemos ese pánico de no, ya más es muy largo. Pero quizá no sé, depende. Creo que cada producto demanda un tiempo distinto. Sí, yo creo que depende del contenido, o sea, del contenido y del enfoque de ese episodio o de esa serie. O sea, si estás tratando de cubrir un tema súper amplio, ¿no? Entonces va a tener que ser más largo el episodio. Si estás cubriendo algo muy puntual, va a ser más corto, ¿no? Entonces creo que depende de lo que tengas. Si tienes horas y horas y horas de entrevista, tienes que evaluar cuáles son interesantes, cuáles en realidad me ayudan a contar la historia que quiero contar. Entonces requiere mucha planificación desde antes de empezar a producirlo y de ponerte un límite o no. Tienes que evaluar qué tienes y qué quieres contar. Ahí está lo que decía antes Silvia, la importancia de la estructura. Claro. Es decir, yo tengo que construir un andamio antes de hincarle el diente. O sea, por poner mi ejemplo, que es el que yo conozco porque lo tuve que producir todo yo y tal, es 5 años de investigación, cómo se comprimen en 100 minutos, ¿no? O sea, entonces necesitas una estructura, necesitas además que cuente una historia, necesitas además que tenga, lo que decíamos antes, tramas, subtramas, una estructura clásica de guión. Porque además es que sabemos que es lo que funciona. Sí, sí. Y relacionado con este tema, porque también nos plantea Pablo, otro de los participantes al Congreso, ¿no? Vale, el de Carola dura una media hora, horita, sí. El de Pablo dura 20 minutos y el hilo dura una media hora también aproximadamente. Sí, sí. ¿Eso os determina, decir, el resto de capítulos durarán lo mismo? ¿Que haya una coherencia entre capítulos a nivel de duración? En mi caso sí. Yo traté de que sí. O sea, pero eso es, fíjate, es en preproducción, tú ya dices, ¿no? Yo quiero hacer un podcast que tenga, o sea, rara vez improvisas mucho en ese sentido, que tenga 5 episodios que tienen tanta duración y en este se va a explicar esto, esto y esto, en el siguiente otras cosas. Y ahí, hablando de eso de la espontaneidad que hablábamos antes, creo que o sea, lo que hace el podcast es sacar el lorito, ¿no? Tú, como decía Silvia, tú puedes tener, o Pablo, ¿no? No sé cuántas horas de grabación, pero tú a la persona que te va a escuchar le das solo lo que tú consideras que es oro. Y ahí está la dificultad, ¿no? Porque cuesta mucho comprimir al final horas y horas de entrevista y de material en contarte lo que tú crees que vale la pena que escuche el oyente. Y además con la dificultad de que le estás contando una historia al oído a alguien. Con lo cual, yo no sé, Carola, como es que estoy enamorado de tu podcast, el de Volver, porque me parece maravilloso, es lo que yo hice, y creo que Carola también lo hizo, estoy seguro. Yo no leí el guión. O sea, yo me lo sabía de memoria, porque lo había escrito 20 veces. Entonces, lo que hice fue, llevaba el guión y subrayaba palabras clave. Entonces,
iba leyendo un poco el guión por encima, pero iba improvisando. Y si fallaba, o si tosía, o si hacía un carraspeo, eso se quedaba. Y la gente de Robin Audio lo celebraba, decía, joder, qué bien, porque parece espontáneo. O sea, a esa espontaneidad a lo que nos referíamos antes, tan característico del podcast, también muchas veces hay que forzarlo y se fuerza con trucos. Y esos trucos en realidad no restan verosimilitud, no restan veracidad a lo que estás contando. Todo lo contrario, le dan credibilidad. Porque tú eres tan humano como el tío que te está escuchando, la tía que te está escuchando. Ya está. Entonces, por eso tiene tanta fuerza el de Carola, porque ella te lo está contando como una persona absolutamente anonadada. Además, ella es muy transparente, es decir, no lo cuenta ella, sino que ella introduce. Y es una técnica buenísima. O sea, yo de que lo he escuchado como no sé cuántas veces ya, lo he desgranado y la estructura que tiene es interesantísima. Muchos de los podcasts también de Radio Ambulante o del Hilo, que se nota que está un poco más rápido hecho, tienen esa esencia. Y yo me vuelvo loco. Muchas veces paro y digo, espera un momento, me cojo un folio y me pongo a hacer la estructura. Bueno, y la narración es pero que estoy eso. loco. Atadme ya. Pero No, es digo, espectacular. Se aprende muchísimo de ellas. Sí. La narración es muy difícil, ¿no? También, no sé, Silvia, tú que has estado tanto tiempo en Radio Ambulante y ahora estás al frente del Hilo, creo que encontrar cuesta, o sea, lo que parece tan normal que es contar, tal, es súper difícil porque en realidad sí que estás leyendo un guión, pero lo tienes que leer de un modo, ¿no? Claro, que no, suene y ahí, natural. Sí, no, y para que suene natural, tiene que estar escrito natural. Exactamente. Porque si escribes, o sea, es una de las cosas como básicas que nosotros nos fijamos en un guión. ¿Cómo está escrito? Está escrito como, no sé, como alguien dando un discurso, o está escrito como que alguien está al lado tuyo contándote la historia, ¿no? Eso es. Y nos pasa mucho porque, claro, tenemos un equipo de varios países, entonces, aunque digamos, si yo escribo algo, pero lo va a leer otra persona, cambiamos palabras para que sea una palabra que esa persona en realidad usa, ¿no? Para que no suene forzado, ¿no? Porque si a mí me hacen decir una palabra que quizás se usa mucho, no sé, en México o en otro país, a mí no me sale, no me sale natural. Entonces, creo que eso es súper importante. Aunque hay un guión y aunque estemos leyendo un guión, tiene que estar, no es lo mismo escribir para esto que escribir un artículo, un libro. Es diferente, en realidad es tu voz y como que te ayuda a encontrar tu voz. Totalmente, pero a mí me encanta, ¿no? Cuando escuchaba el Hilo y, por ejemplo, aquí en España decimos mascarillas y en muchos países latinoamericanos dicen tapabocas o cubrebocas. O barbijos, sí. Sí, y eso es genial, ¿no? Porque, bueno, te conectas con otras realidades. Y además lo entiendes, o sea, que no tiene ningún problema. Sí, totalmente. Bueno, hay muchísimas preguntas y todas súper interesantes, o sea que desde aquí yo creo que tenemos que pedir el año que viene podcast parte 2 desde Huesca todos juntos, que nos quedan muchos temas por hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, también relacionado con el tiempo, había gente que preguntaba por la periodicidad, cada cuánto sacar un episodio. Yo creo que Carola y Pablo lo sacaron todos de golpe, ¿o me corregiréis? No. ¿No? No, yo saqué, a ver, en realidad no sabíamos cómo sacarlo. Yo no tenía ni idea. Tenemos ahí los capítulos y decíamos, bueno, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, Ana Ormaechea, que por entonces estaba en Cuenda, se le ocurrió sacarlo pues un día a la semana. Y además coincidió, que esto fue una casualidad, o sea, yo no tenía ni idea, porque yo estaba metido en lo mío, pero luego un día mirando las fechas dijimos, ostras, ¿y si hacemos coincidir el último capítulo con el 25º aniversario de la bomba, del asesinato? Y que era jueves, además. Y dije, bueno, pues contemos 5 jueves, o sea, como 5 jueves antes y lo hacemos, ¿no? Entonces nos íbamos un poco pillados de tiempo y lo íbamos editando a medida que se iban saliendo los capítulos. Con lo cual fue de vital importancia que el guión estuviese niquelado. Eso también es otra, es que volvemos otra vez al guión. O sea, un guión bueno te está dando indicadores del estilo de aquí tiene que haber un silencio de 1,7 segundos. Y entonces eso, para una persona que está montando, va mucho más rápido. Luego él puede aportar,
el montador o la montadora puede, en este caso era Pablo Juan Arena, pero yo le decía guión. Decía, edita tú primero lo del guión y luego ya editas lo que tú quieras para aportar y luego lo escuchamos, ¿no? Y casi siempre ganaba el guión. Es decir, que estaba tan trillado que se editaba en muy, muy poco tiempo. Entonces esa fue la gracia. Salimos con un capítulo a la semana. Yo no sé qué es mejor, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, estamos viendo que la tendencia en las plataformas de televisión es soltar todos los capítulos de una serie que te enganche y hacerte una maratón, ¿no? Así yo quise publicar, por ejemplo, en El Español y no me dejaron. Quise publicar como todos los días de la semana un capítulo y ya está, y que dura una semana, no volcarlos de golpe, y no me dejaron. Así que no sé cuál es la clave. Yo diría que así hay como, entre comillas, dos modelos, que sería el modelo Netflix de toma todo de golpe, ¿no? Y hazte el atracón, o el, entre comillas, HBO, que es, bueno, esta semana, la semana que viene. Yo en general, por lo menos, Volver fue todo del atracón, por una razón que ahora que nadie nos escucha os voy a contar. Porque mi podcast salió una semana antes de la sentencia del procés. Entonces, como era un tema tan delicado, yo tenía tanto miedo, bueno, porque estaba todo muy polarizado, de que me atacaran de un lado, del otro. Entonces yo dije, este podcast se entiende como un todo, ¿no? Es como un abanico de voces. Entonces, si tú solo escuchas el primero o el segundo, de repente dices, bueno, esta chica solo le da voz a esta persona que piensa así. Por lo tanto, es, no sé, un podcast indepe, o al revés, este es un podcast unionista. Entonces, yo estaba con tanto pánico que para mí fue una decisión ni siquiera tan estratégica, porque quizá mi sensación es que si lo vas dando, cuando es una audioserie, vamos a decir, por semanas, creo que te da tiempo también a promocionarlo más, a poder generar debates de una semana a la otra, pero en mi caso lo hice en plan todo de golpe, por eso, ¿no? Porque también me rompía la actualidad mucho todo y me daba mucho miedo que no se entendiera el espíritu final del podcast. Qué bueno. Silvia, muy brevemente. Sí, no sé qué más agregar. Vosotros sois semanales, ¿no? Es que sí, pero lo pensamos, de nuevo estamos viendo esto de pensar muy bien cómo quieres que sea tu podcast, ¿no? Antes de lanzarlo. Entonces, pensábamos en ser semanales porque estamos cubriendo las noticias semanalmente. Y creo que depende mucho de eso, depende del tipo de podcast que sea. Quizás para 5W les tiene sentido que sea uno de 1 hora mensual, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Es otra cosa. Y hay otros que son de 10 minutos todos los días, ¿no? Entonces, depende mucho del contenido, de lo que se quiera hacer con ese podcast. Pero sí, una regularidad es importante para crecer la audiencia y también que sepan, ¿no? Que sepan, ok, cada viernes en la mañana voy a tener este podcast, cada cuarto martes del mes voy a tener este, ¿no? Como que sepan qué esperar, porque se vuelve parte como de su rutina. Y cuando no está es como muy raro. Pero sí. Un apunte. Es que, Carola, has dicho una cosa que es que has dado en el clavo. Además, que se me había olvidado. Pues, en mi podcast, por ejemplo, yo me tuve que currar un plan de medios. Es decir, yo lo estaba haciendo a pelo. O sea, yo lo metí en una plataforma, o sea, Cuonda lo metía en plataformas, pero había que moverlo. Entonces, también lo que me dio, la oportunidad que me dio dar uno a la semana es poder hacer un plan de medios, de forma que en cada semana tenía que aparecer en algún medio de cobertura nacional contando la historia. Y además, a cada uno de los medios les ofrecía algo. Es decir, porque todos me decían lo mismo, bueno, pero si no me vas a contar cuál es el siguiente capítulo, no te doy voz. Y digo, ya, pero es que hay un montón de historias que salen de aquí. Es decir, no solamente que estoy haciendo un podcast sobre la muerte, el asesinato de mi padre, es que estoy hablando de tal cual. Entonces, en cada semana yo ofrecía un medio de comunicación nacional, una historia que tuviese que ver con el podcast, pero que fuese un poco más allá. Y por eso tuvo la repercusión que tuvo. De hecho, fuimos el primero que salimos en un late night show en Buenafuente, ¿no? Y yo eso no estaba en el plan de medios. O sea, que fue como que de repente me llamaron por teléfono. Eso yo creo que es importante
decirlo, sobre todo para la gente que quiere mover una historia que es realmente buena y que no se quiere anclar en exclusiva a una distribución concreta de un medio concreto. De hecho, nos han preguntado también por promoción de podcast en plataformas, redes sociales, en medios de comunicación, ¿no? Como ahora tú contabas. Eso demuestra que hay que hacer de todo. Otro tema que no hemos tocado, y es que estamos ya fuera de tiempo, es la financiación. ¿De dónde sacar el dinero para poder...? Yo ahí sí que es un gran tema. Desenchufo.